Bienvenidos al curso de programación y algoritmos con JavaScript. En esta clase trabajaremos unos ejercicios con arrays para que puedas afianzar los conocimientos del video anterior. Este video hace parte de la clase número 3. Si quieres empezar el curso desde cero, te dejo el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla. Vamos a hacer ejercicios para afianzar los conocimientos. Vamos a crear un array, nuestro primer ejercicio. Vamos a crear un array y vamos a almacenar los números del 1 al 10. Vamos a crear un array, entonces var, el array que se llame números y va a contener los números del 1 al 10. Si hacemos un console.log, vamos a observar nuestro array con toda esta estructura de datos. Y podemos preguntar a números.len cuántos elementos tiene. En este caso tiene 10 elementos. El elemento en la posición 5, por ejemplo, números en la posición 5 va a ser igual a 6. De pronto se preguntarán ¿por qué por 6? Recuerden que los índices en los lenguajes de programación, no en todos, pero sí en los modernos, empieza en 0. JavaScript en algún momento tenía los índices empezando desde 1, pero en estos momentos es desde 0. Entonces, aquí tenemos posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La posición 5 está el número 6, por eso nos retorna el número 6. Nuestro segundo ejercicio, vamos a crear un array y vamos a almacenar nombres de personas. Este también lo hicimos mientras estábamos dando la explicación. Entonces, la variable personas, pero vamos a agregarle estos elementos de personas con el método push o el método unShift para que sea adelante. Entonces, var personas es igual a llave que abre, llave que cierra, punto y coma, y tenemos personas.push. Entonces tenemos acá a Jane, por ejemplo, y nos dice que ya hay un elemento en personas. Vamos a agregar a personas.push otro elemento. Sí, en este caso John, punto y coma. Tenemos dos elementos. Y vamos a agregar una tercera persona. Personas.push. Colocarle acá David. Tenemos tres elementos. Si hacemos un console.log, vamos a observar que nuestro array personas tiene tres elementos. Jane, John y David. Aquí los tenemos. Vamos a borrar nuevamente la consola. Para los que no recuerdan, la consola la limpiamos con control L. Limpiamos la consola con control L. Nuestro tercer ejercicio, vamos a crear un array que almacene las preferencias de platos típicos de un usuario, que es el que veíamos acá en la parte inferior derecha de la pantalla, para afianzar estos conocimientos mejor. Tenemos un array que almacene las preferencias de platos de los usuarios. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos aquí var preferencias platos, por ejemplo. Va a ser igual a comillas dobles. A corchetes, punto y coma. Supongamos que esta estructura va a estar creada, o sea, voy a ir aquí al principio, ¿sí? Y voy a dar Shift Enter para bajar la línea, ¿sí? No para ejecutarla, sino para bajarla. Y voy a crear los cuatro o los 5 elementos que me pide el ejercicio. En este caso son 5, 3, 4 y 5. Vamos a crear primero el de Juan. Como vemos, es una estructura de array. Entonces, eso es para que lo entiendan más que todo. Vamos a crear aquí la variable Juan y vamos a decir que Juan es un array. ¿Y qué tiene el array de Juan?
tiene el nombre, tenemos el nombre que es Juan, coma, y tiene dos elementos dentro de otro array. Entonces vamos a colocar aquí llaves que abren y que cierran y vamos a colocar las preferencias. Entonces bandeja paisa, coma, sancocho. Luego damos Shift Enter al final de la línea para poder bajar y seguir escribiendo sin ejecutar la línea. Vamos a escribir la segunda persona, en este caso es Pedro, y tiene una preferencia que es sancocho. Entonces, el primer elemento es el nombre, en este caso Pedro, punto y coma, y el segundo elemento es un array. Entonces coloco aquí las llaves y en este caso tiene una sola preferencia. Y al final colocamos punto y coma. Nuevamente Shift Enter, escribimos otra variable, en este caso es María y tiene dos preferencias. Entonces María va a ser igual a un array que en su primer elemento tiene el nombre, en este caso es María, y en el segundo elemento tenemos las preferencias: arroz con pollo y sancocho. Vamos al final, damos Shift Enter y vamos a crear el cuarto, que es Jane. Va a ser igual a un array que en su primer elemento tiene el nombre y en su segundo elemento tiene un array con las preferencias, en este caso una sola preferencia, calentado paisa. Punto y coma al final de la instrucción, vamos a dar Shift Enter y vamos a crear el último elemento. En este caso es job, entonces tenemos a job igual a un array que en su primer elemento tiene el nombre y en su segundo elemento tiene un array de preferencias. En este caso tiene 3. Shift Enter y ahora vamos a ir a la última línea. Y aquí este array preferencias platos va a ser todo este array principal, el que estoy acá mostrándoles con el cursor del mouse, ¿sí? Que va a contener este elemento, este y este. Entonces, simplemente le vamos a decir que el primer elemento es la variable Juan, ¿sí? El segundo elemento va a ser Pedro, el tercer elemento va a ser María, el cuarto elemento va a ser Jane y el quinto elemento va a ser Job. Al hacer esto, vamos a dar Enter y luego vamos a ver prestemos acá atención un momento, voy a colocar aquí más grande. Cuando mostramos con un console.log nuestro array multidimensional que se llama preferencias platos, nos dice, es un array de 5 elementos, ¿sí? Recordemos que tiene 5. La información de Juan, Pedro, María, Jane y yo. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero estos 5 elementos observamos que son arrays y cada uno de ellos tiene 2 elementos que equivalen al nombre y a otro array internamente. Entonces vamos a hacer algo aquí interesante. Vamos a ingresar a los elementos de este array o de este array multidimensional. Preferencias platos. Vamos a acceder a María. Observamos que María está en la posición 0, 1, 2. Entonces, con llaves vamos a acceder a la posición 2. Y acá nuestra consola nos muestra, en la posición 2 tenemos un array de 2 elementos. El primer elemento es María y el segundo elemento es un array. Entonces, si queremos obtener el nombre, sería la posición 0.
colocamos las llaves y tenemos la posición 0 y aquí tenemos el nombre de María. Pero si queremos saber cuáles son las preferencias de María, ¿sí? Recordemos que están dentro de otro array. Y este array es la posición 1, ¿sí? Entonces tenemos a María en la posición 0 y el array en la posición 1. Y en ese array tenemos que María, aquí lo tenemos en la parte superior de lo que estábamos escribiendo en las variables, tiene preferencias arroz con pollo y sancocho. Y aquí podemos ver que en este array tenemos arroz con pollo y sancocho. Aquí tenemos las preferencias de María. Así como aprendimos a operar un array o un vector en su forma más básica, por ejemplo, personas.push y agregábamos un elemento, también lo podemos hacer. Tenemos preferencias platos. En preferencias platos tenemos la información de Juan, Pedro, María, Jane y Job. Entonces vamos a agregar una preferencia a María, ¿sí? María ya sabemos que está en la posición 2. Luego, las preferencias están en el segundo elemento del array que estamos obteniendo de María. Entonces, el segundo elemento es la posición 1. Obtenemos aquí como tal las preferencias de María, ¿sí? Pero esto realmente es un array. Si observamos, este array en la posición 0 nos devuelve arroz con pollo. Si observamos en la posición 1, tenemos sancocho. ¿Y qué pasaría en la posición 2? Nos dice que está indefinido, ¿sí? Undefined. Entonces, hay otra forma también, ¿sí? De poder asignar estos valores. Entonces, como en la posición 0 tenemos un valor, en la posición 1 tenemos otra, en la posición 2 nosotros podemos decirle que va a ser igual a salchipapa, por ejemplo. Y ya luego, cuando vamos a ver las preferencias de María, aquí las tenemos. Tenemos en la posición 2 tenemos a María y ya luego nos indica que tiene un array de preferencias de 3 elementos. Observamos ese array de preferencias y tenemos arroz con pollo, sancocho y salchicha y salchipapa. Vamos a tomar el array, ¿sí? Del ejercicio número 1, que era el de números del 1 al 10, ¿sí? Y vamos a cambiar el primer valor por un 100. Nuestro array de números, recordemos los números del 1 al 10, y nos dice que cambiemos el valor del primer elemento. O sea que aquí ya no esté un 1, sino un 100, por ejemplo. Entonces vamos a ir a números en la posición 0. En estos momentos tiene un 1, pero podemos decir que va a ser igual a un 100, punto y coma. Y ahora cuando hacemos un console.log de números, evidenciamos que el primer elemento ha sido cambiado de 1 a 100. Podemos agregar, podemos quitar o incluso podemos cambiar, o sea, modificar el valor de cada uno de los elementos que están contenidos dentro de un array. Vamos al siguiente ejercicio. Del siguiente array, o sea, de este que tenemos en pantalla, obtenga el valor de 5. Entonces tenemos un array con los valores 100, 20, 5 y 3. Entonces, un array, vamos a colocarle E5, el ejercicio 5, va a ser igual a 100, 20, 5 y 3. Entonces, ¿quién me puede responder que si yo quiero acceder al valor número 5, ¿cómo lo obtengo? La posición 2, correcto. La posición 0 es el 100, la posición 1 es el 20 y la posición 2 es el 5. En la posición 2 tenemos el valor de 5. Ahora, del siguiente array vamos a obtener el valor de 10. Este array vamos a analizarlo. Esta llave que abre aquí y al final, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. Var ejercicio número 6 es igual a una llave, ¿sí?
Aquí tenemos un array vacío. Luego tenemos un elemento, aquí tenemos las comas, 2 elementos que es otro array, 3 elementos, 4 elementos. Entonces vamos a colocarlos aquí. Llaves, coma, llaves, coma, llaves, coma, llaves. Tenemos 4 elementos que siguen estando vacíos, ¿sí? El primero tiene 1,5, tiene 2 elementos, un 1 y un 5. El segundo tiene un 2 y un 8. El tercero tiene un 3 y un 9. Y el cuarto tiene un 4 y un 10. Ahora, el ejercicio nos indica que debemos obtener el valor de 10. Entonces, debemos utilizar E6 en dos posiciones, en dos dimensiones. 3 sería 1, correcto. Ahí obtenemos el valor de 10. De pronto, si alguno tiene dudas hasta este paso, vamos a hacer lo siguiente. E6 nos muestra que es un elemento es un array de 4 elementos, ¿sí? Aquí está el primer elemento, que es un array que tiene 2, en este caso el 1 y el 5. El segundo elemento tiene 2, en este caso el 2 y el 8, y así sucesivamente. Entonces, queremos el último elemento, porque el 10 está en el último elemento. En ese caso sería 0, 1, 2 y 3. Cuando obtenemos esto, nos muestra el array que está contenido en la posición 3. Y aquí es mucho más fácil porque observamos que el 10 está en la segunda posición, o sea, 0, 1. Al colocar aquí un 1 obtenemos el valor de 10. Ahora, del siguiente array vamos a obtener el valor de 1. Este array tiene 3 elementos. Entonces, var ejercicio número 7. Tiene 3 elementos, 1, 2, 3. El primer elemento es un 3 y el segundo es un 6. El primer elemento de este array es un 3, no tiene más elementos. El segundo elemento del array principal es un array y tiene un elemento que es 6. Y nuestro tercer elemento tiene 2 elementos que son de tipo array. En este caso, entonces vamos a colocar aquí llaves, coma, llaves. Este primer elemento que estoy seleccionando acá sería 9,10. Este array tiene 2 elementos, 9,10. Y el segundo elemento, que también es un array, lo sabemos porque tenemos la estructura de llaves, tiene 2 elementos. Esos elementos son 1 y 0. El ejercicio nos pide que obtengamos el valor de 1. El valor de 1 lo podemos obtener con el índice 2. En la posición 0 está el 3, en la posición 1 el 6 y en la posición 2 tenemos un array. Luego en la posición 1 y últimamente en la posición 0. Vamos al siguiente ejercicio y vamos a crear una estructura de docentes y asignaturas. Este es muy sencillo. Tenemos que la estructura debe ser profesor y el segundo elemento debe ser la asignatura. Entonces vamos a llamarlo array docente asignatura. Va a ser igual, aquí debemos tener un docente y aquí debemos tener una asignatura. Pero vamos a irlo agregando con push. Entonces va a estar vacío, ¿sí? Array docente asignatura va a estar vacío. Entonces, array docente asignatura, vamos a hacerle un push. Pero el elemento que nos está pidiendo no es como antes que teníamos aquí fresa, mango, no es una cadena de texto.
la estructura que nos propone el ejercicio es un array, en este caso con el nombre del profesor y una asignatura, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí un array. Vamos a colocar las llaves porque queremos adicionar un elemento de tipo array. Entonces vamos a colocar acá un nombre, por ejemplo, Carlos, y la materia biología. Al dar un enter aquí, lo que va a suceder es que este elemento de tipo array se va a adicionar a nuestra estructura completa. Y nos dice que existe un elemento. Ojo, no existen dos elementos, Carlos y biología. No, Carlos y biología es un solo elemento, es un array que va a estar dentro del array docentes asignatura. Si hacemos un console.log de esto, observamos lo siguiente, que el array docente asignatura tiene un elemento y ese elemento es un array que tiene dos elementos en su interior. Entonces, si presionamos aquí en esta flecha, podemos observar que ese elemento en la posición 0 tiene un array de dos elementos y son Carlos y biología. Adicional nos muestra la longitud del array, en este caso es 1, solamente un elemento. Vamos a agregar otro docente, array docente asignatura .push y vamos a pasarle aquí entre llaves, ¿sí? El elemento que nos proponen es el nombre de un profesor, voy a colocarle aquí Carlina, y la materia filosofía, punto y coma. Observamos que array docente asignatura tiene dos elementos. Si hacemos un console.log de array docente asignatura, nos indica que tiene dos elementos. Esos dos elementos son dos arrays y cada uno tiene dos elementos. Si colocamos acá un clic, observamos que en la posición 0 está Carlos y biología y en la posición 1 está el array de Carlina y filosofía. Estamos agregando arrays dentro de un array con push. Y vamos a agregar ahora un array, pero al principio, o sea, vamos a agregar un elemento al principio. Eso quiere decir que Carlos ya no va a ser el número 0 y Carlina ya no va a ser el número 1. Entonces recordemos el método que funciona para esto. Con unShift y vamos a agregar el elemento. El elemento que estamos agregando es un array, por eso las llaves. Entonces vamos a colocar aquí Rocío, vamos a colocar acá castellano. Y con esto hacemos un console.log de array docente. Nuevamente vemos que ya están los tres elementos, pero el primer elemento es el que acabamos de agregar, en este caso Rocío y castellano. Y el último ejercicio que les quería mostrar es, esto es un bonus, ¿sí? ¿Cómo podemos buscar un array? O sea, no basta solamente con almacenar datos, tampoco basta con obtener uno de ellos. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando como la posición, ¿sí? Entonces, Carlos está en la posición 1. Pero, ¿qué sucede cuando sean no 3 elementos, sino 5.000 elementos, 500 elementos, 10.000 elementos? No podemos estar buscando la posición de cada uno. Es más fácil si buscamos por un nombre, ¿sí? Devuélvame la posición de la profesora Carlina. La profesora Carlina está en la posición 2. Ese es el bonus para terminar la clase. Vamos a buscar un profesor dentro del array creado anteriormente. En este caso, vamos a hacer un console.log para ver los profesores que tenemos. Tenemos a Rocío, Carlos y Carlina. Supongamos que queremos buscar a Carlos, ¿sí? Entonces, vamos a prestar atención a esto. Normalmente, ¿cómo se haría la búsqueda? ¿Sí? O sea, ¿cómo funciona esto por dentro?
En este ejemplo que tenemos en pantalla tenemos cinco profesores: Juan, Pedro, María, Jane y Job, ¿sí? Y vamos a buscar a Jane. Entonces lo normal es que lleguemos a la primera posición y preguntemos: ¿el nombre es Jane? No, es Juan. Ok, entonces no estoy buscando a Juan. Sigo con el segundo. ¿El nombre es Jane? No, el nombre no es Jane, es Pedro. Ok, entonces sigo con el siguiente. El tercer elemento, Jane, en la posición 0, ¿es Jane como tal el nombre? No, es María, entonces continúo. Cuando llego aquí, entonces Jane, ok, sí lo encontré, entonces podemos obtener la posición, en este caso es 4, recordemos 0, 1, 2, el cuarto elemento, pero entonces acá me confundí, sería el índice número 3. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un método que se llama find, de buscar en inglés. Se llama find, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a buscar en el array docentes. Colocamos el array docentes, punto find, vamos a buscar, ¿sí? Y él tiene unos parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno de estos ítems que vamos a ir buscando son los elementos: el elemento 0, el elemento 1 y así sucesivamente. Entonces, en el find vamos a decirle que vamos a estar validando el elemento, ¿sí? Y con un igual y con una flechita, ¿sí? Esto es un operador, un igual y una flechita, vamos a hacer algo con cada uno de estos elementos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? A preguntar si es Carlos en este caso. Entonces vamos a decir elemento es igual a Carlos. ¿Qué sucede? Normalmente nosotros cuando hacíamos la asignación de una variable, aquí un paréntesis, lo hacíamos var mensaje igual a hola, ¿sí? Observemos que el operador igual sirve para asignar un valor, el que está a la derecha, a la variable de la izquierda. Pero cuando vamos a preguntar que si algo es igual a otra cosa, utilizamos el igual, ¿sí? Entonces volvemos a copiar esto. Array docente asignatura punto find, o sea, buscar. Por cada elemento, ¿sí? Va a hacer una operación. Pero entonces en estos momentos vamos a hacer algo aquí. ¿Qué es cada elemento de nuestro array principal? Cada elemento es otro array. Entonces, en el elemento 0, cuando él esté buscando al elemento 0, ¿cómo obtenemos el nombre de Juan en este caso? 0, correcto. El nombre siempre está quedando en la posición 0. Entonces yo le digo, cuando esté validando el elemento, no valide el elemento completo, valide el elemento en la posición 0. Y observamos abajo que ya nos está diciendo, mire, usted está buscando a Carlos, claro, mire, está en la posición, está aquí como tal, y le devuelvo el array que encontré, o sea, la coincidencia se la devuelvo. En este caso, Carlos Biología, ¿sí? Y solamente hacemos una pequeña modificación, o sea, utilizamos otro método que se llama findIndex, ¿sí? Y él nos devuelve la posición, o sea, Carlos está en la posición 1 de array docentes asignatura. Por ejemplo, vamos a buscar a Carlina, ¿sí? Nos dice que está en la posición 2. Si buscamos la posición de array docente asignatura, en la posición 2 nos dice que es Carlina y filosofía. Lo que hacemos es decirle, busque find en array docente asignatura, y cada elemento que usted vaya buscando, ¿sí? Vamos a hacer algo con él. En este caso, en la posición 0, porque es un array, cada uno de estos elementos es un array,
Si fuese solamente un texto, no sería necesario colocar esto, pero como es un array, entonces debemos acceder al nombre, ¿sí? Por ejemplo, si queremos preguntar quién dicta biología, ¿sí? O quién dicta castellano, entonces ya la asignatura no está en la posición 1, en la posición 0, sino en la posición 1. Y ya podemos preguntar aquí quién dicta la materia castellano. Y nos dice, ah, mire, es Rocío. Y si queremos saber el índice, colocamos aquí find index y lo demás queda igual. Y quedaría en la posición 0. Eso quiere decir que array docente asignatura en la posición 0 es Rocío Castellano.